Hola a todos, bienvenidos a mi canal Marta Job, donde la gente madura como nosotros podemos compartir nuestras aventuras, nuestras inquietudes y simplemente platicar por esta vía. Muchas gracias a todos los que me han hecho comentarios. Hay unos muy bonitos, hay otros que me llaman la atención y me dicen, oye, es que no entendí esto. Lo seguimos platicando, lo seguimos preguntando. Gracias a los dos caballeros que me han mandado videos acerca de la andropausia. Les aseguro que estoy buscando la información adecuada para poder compartir un programa con ustedes acerca del tema. Pero ahorita toca seguir platicando de mi aventura con mi hija por Italia. La ocasión anterior hablábamos de Venecia. Mi hijo me hizo una observación que me encantó. Mamá, hablas de muchas cosas de Venecia. Muy bien, pero no comentaste nada del Puente de los Suspiros. Realmente sí. Había tantas cosas en Venecia, tantas cosas que me llamaron la atención. Eso sí, cuando llegué con mi hija al Puente de los Suspiros, dije, mira, es el Puente de los Suspiros. Y pues tiene su historia. ¿Sí? Pues de un lado estaba el juzgado y del otro lado la cárcel y los condenados pasaban por ese puente y dicen que en aquella época se escuchaban los suspiros de los condenados. Entonces, bueno, ahí está el complemento del Puente de los Suspiros. Pero ya después de haber conocido Venecia, de haber disfrutado de todas sus novedades y todas, más bien sus reliquias, ¿sí?, decidimos partir hacia la Toscana. Pero me dice mi hija, mamá, vamos a Bolonia. La verdad, encontré, porque sí estudié al respecto, que no es un punto muy turístico. No mucha gente busca Bolonia. Dije, oye, ¿y a qué vamos a Bolonia? Pues a comer espagueti a la boloñesa. ¿A qué más vamos a ir a Bolonia? Buen punto. Entonces, con esa ilusión, empezamos a leer qué más había en Bolonia y nos llevamos una sorpresa. De hecho, reservamos solo una noche en Bolonia. Nada más íbamos a estar un día. Y realmente creo que nos faltó. Vale la pena conocer Bolonia. Salimos de Venecia por la mañana rumbo a la estación del tren. El día anterior habíamos comprado los tickets y afortunadamente alguien con el que platicamos que íbamos a tomar el tren nos preguntó, ¿y ya hicieron check-in? ¿Cuál check-in? Aquí tengo mis tickets, vaya, en el celular. Es que tienen que hacer check-in, si no, no los van a dejar subir o van a tener problemas para subir. Qué extraño. Nos metimos a la aplicación, efectivamente había que hacer check-in. Esos datos nadie te los da. Gracias a Dios nos enteramos a tiempo. Y pues nos dirigimos a Bolonia. Realmente no se me hizo caro, ¿sí? De Venecia a Bolonia fueron 9 euros en un tren normal. Cuidado, si había un tren express. Creo que nuestro tren se tardaba 2 horas, costaba 9 euros. El otro se tardaba 1 hora 45 y costaba 49 euros. Entonces, para comparar, hay al menos dos diferentes compañías de trenes. Llegando a Bolonia, nos subimos a un transporte público que nos llevaría hasta cerca del departamento que habíamos contratado y pagamos con el celular. ¿Y el ticket? No nos aparecía el ticket, vaya, no nos dieron ningún ticket en el bus, pero afortunadamente los checadores de tickets, ya saben que los turistas no tenemos mucha experiencia con su sistema, y solitos nos explicaron que en nuestra aplicación de tickets se va directo el boleto ahí. Entonces lo checamos, ahí sí, ahí estaban los boletos. Entonces no se preocupen, se guardan solitos y ahí los van a poder encontrar para demostrar que pagaron su ticket de autobús. Entonces llegamos al departamento, muy coqueto, muy bonito, bastante cerca del centro de Bolonia, y dejamos nuestras cosas y empezamos a caminar.
descubriendo que era cierto que es el lugar en el mundo que más pórticos tiene. Son 37 kilómetros nada más en el centro de la ciudad y se considera que son más de 50 por toda la ciudad. ¿No? Cosa que nos dio curiosidad. ¿Por qué tanto pórtico por todas partes? Uno de ellos, más largo, o sea, no se corta, da la vuelta a la manzana, se continúa, ¿sí? Son 3.5 kilómetros y tienen 666 arcadas. ¿Sí? ¿De dónde salieron tantos pórticos? Pues obviamente habíamos contratado un tour para caminar y conocer las partes más importantes de Bolonia. Nos explicaban que, en primera, Bolonia tiene 3 nombres. La Docta, por ser la sede de la universidad más antigua de Occidente. La Grassa, por su gastronomía tan sabrosa. Y la Rosa, por su arquitectura, ya que los tejados de las casas todos son color rojo. Y pues esto de la Docta, ¿sí?, la primera universidad, hace que todavía en la actualidad la población estudiantil sea muy grande. Llegó el momento en que ya no podían recibir más estudiantes porque no tenían lugar donde ponerlos. Y ya no querían que la ciudad creciera o hacer más pequeñas sus calles. Lo que había se tenía que usar. Entonces la gente también, para rentar un departamento, una habitación para estudiantes, empezó a ampliar sus casas hacia adelante, quedando estos pórticos apoyados por arcos. Entonces, todo el centro de la ciudad son arcos y arcos y arcos, gracias a que podían recibir o querían recibir más estudiantes para su universidad. Otra cosa que nos llamó mucho la atención son los muchachos laureados. Nosotros sabemos que una corona de laurel significa éxito, ¿sí? Y pues se acostumbraba en las Olimpiadas, cuando alguien ganaba una carrera, pues resulta que los chicos universitarios, al titularse, al terminar sus estudios, se les llaman chicos laureados, y nos tocó ver 2 o 3 por la calle donde trae una corona de laurel en la cabeza. Detalle simpático. Pues nuestro guía, una de las primeras cosas que nos dijo: si van a un restaurante italiano aquí en Bolonia, por favor, no vayan a pedir espagueti a la boloñesa. No hay nada que le choque más a un restaurante boloñés que alguien llegue pidiendo este platillo. ¿Qué tenemos que pedir? Un espagueti con salsa estilo ragú. Ok, rápido le di un codazo a mi hija. Ni se te ocurra pedir espagueti a la boloñesa. Y pues bien, empezamos a recorrer el centro de Bolonia. Realmente muy, muy interesante. Encontramos la universidad, ¿sí?, que es muy grande, donde grandes personalidades se han recibido de esta universidad, y de ahí fuimos a la Pinacoteca Nacional de Bolonia, donde se exhiben obras de sus propios estudiantes y de gente famosa también. Llegando a una de las plazas principales estaba la iglesia de San Petronio y la iglesia de San Esteban. La iglesia de San Esteban es también llamada iglesia de las 7 iglesias. Qué extraño, ¿cómo? Pues resulta que primero se hizo una pequeña capilla en la que los monjes de ese convento podían escuchar misa, y después se hizo una iglesia más grande a un costado. Con el tiempo decidieron que las dos se podían integrar en una misma iglesia, entonces se hizo otra construcción con otra iglesia. Pero ya habían nacido otras 3 capillas que están a un lado, que se anexaron al mismo complejo. De hecho, hay
una copia del Santo Sepulcro, que cuando vemos fotografías del Santo Sepulcro y ves el original ahí en Bolonia, está muy bien edificado. Seguimos caminando por las plazas, por todas partes hay plazas e iglesias y arcos, portales, por todas partes. Pues llegamos a la plaza de Neptuno. En todas partes encuentras una fuente de Neptuno, aquí también. Pero resulta que cuando se puso esa fuente, el escultor que la realizó decidió poner muy remarcada o grande la masculinidad de Neptuno. Y en esa época tan conservadora fue todo un escándalo. Entonces tuvieron que retirar la fuente, ¿no? La estatua de Neptuno y modificarla. Pero como que no convencía mucho al escultor y resulta que cambió la posición de la mano. Quedó en un ángulo que si la ves de diferentes partes de la plaza es como una prolongación de su miembro viril. Entonces sí, se lo hicieron más chiquito, pero se ve más grande. Cosa curiosa, pero todo el mundo te platica esa anécdota. Caminando, nos platicaron que antiguamente en Bolonia la importancia de las familias se reconocía por la altura de la torre de su palacio, ¿sí? Entonces había diferentes palacios con torres más y más y más y más altas. Llegó a haber más de 100 torres, varias por cuestiones arquitectónicas se cayeron, otras por temblores también cayeron, otras las tiraron y otras simplemente las desaparecieron o las tiraron para construir cosas nuevas. En la actualidad existen todavía 2 de estas torres y tienen su nombre. Una se llama Garisenda y la otra Asinelli. Pues una de estas torres se fue inclinando, al grado que en la actualidad se dice que es un grado más de inclinación que la Torre de Pisa. Se ve curioso. Yo no sabía que existía, pero le tomamos fotografía. Existe en el centro de la ciudad un rinconcito de lo más curioso, donde dicen que los enamorados se encontraban para hablarse de amor en secreto. Nunca se tocaban. Son 2 esquinas, ¿sí?, comunicadas entre sí por ductos hechos en ese entonces, donde una persona podía estar platicando en susurros en un rincón y en la otra esquina la otra persona escucha. Dicen también que en la época de la peste bubónica se utilizó para las confesiones. El sacerdote estaba de un lado y la persona que se estaba confesando del otro, y así les daban la absolución sin ponerse en peligro. Lo probamos y sí, efectivamente, te paras en una esquina y murmurando dices algo que la otra persona en la otra esquina está escuchando. Un detalle simpático del lugar. Seguimos caminando por aquellos portales constantes, unos más grandes, unos más altos, unos más angostitos, otros más coloridos y unos muy, muy decorados, ¿sí? Hasta que llegamos a una pequeña ventana. Ahí nos explicaron que había otro nombre para Bolonia, un nombre muy antiguo, que era la Pequeña Venecia, ya que hace muchos años Bolonia era atravesada por muchos canales, de los cuales ya nada más quedan vestigios que se pueden observar por una ventanita. Aquí te asomas y efectivamente hay un canal todavía. Entonces son varias de las cosas simpáticas que puedes conocer en Bolonia. Se nos acabó la tarde, pero había que ir a comer, ¿sí? Fuimos al mercado y había mucha pasta fresca,
con salsas diferentes que la podía pedir. Pero pues el destino, la curiosidad o el antojo, nos llevó hasta un restaurantito de comida callejera, donde vendían para los mexicanos o los gente de Centroamérica, podríamos entender como unas tortitas, unas gorditas y un plato de carnes frías y quesos. Pues lo más rico fue rellenarlas con prosciutto, una especie de queso panela que le llamaban búfala, para parecer mozzarella búfala, un vino tinto y Dios mío, qué cosa tan exquisita. Definitivamente, quizá el espagueti a la ragú la podamos probar en otra parte de Italia después. En ese momento, esos platillos, eso que comimos fue exquisito. Y seguimos paseando por Bolonia. Definitivamente, en Venecia, la moda, pero pues estábamos en Venecia. Yo no lo hubiera esperado en una ciudad tan pequeña como Bolonia. Yo creo que en Italia la moda es una religión. Definitivamente, cosas hermosas, unas blusas de seda, vestidos de lino. Disfrutamos mucho el resto de la tarde. Antes de regresar al departamento, pasamos al mercado nuevamente, compramos unos tomatitos negros, exquisitos, medio melón, prosciutto y otra botella de vino tinto y nos fuimos al departamento. Ahí platicamos, cenamos lo que habíamos comprado y yo creo que la botellita de vino tinto, bueno, media botella de vino tinto nos cayó muy bien, o estábamos ya muy cansadas y nos fuimos a descansar. No sin antes haber comprado nuestros boletos para el tren para viajar al día siguiente a la Toscana. Espero que con las fotografías que les estoy compartiendo nos acompañen un poquito por Bolonia y les quede esa cosquillita de que si vienen por Italia, vayan a conocer Bolonia. Hay mucho más de lo que uno espera. Esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. No se olviden darle like, poner sus comentarios, suscribirse al canal y nos vemos la próxima semana. Gracias.